viendo una silla y que está muy relacionada con el presente. ¿Cuántos vinieron, escuchen, cuántos vinieron el martes pasado? Levanten la mano, por favor. Martes pasado. Vaya, martes pasado. El martes pasado tuvimos 200 y tantas personas aquí en el servicio, martes como domingo. Y en esa oportunidad se hizo la introducción a la serie. Esta serie maravillosa que se titula Engañadores, la verdad al revés. Y allí hice una introducción amplia de qué era lo que nosotros íbamos a tratar durante estas 4 semanas y los puntos esenciales sobre los que nos íbamos a afincar en la palabra del Señor para transmitir esta gran advertencia y enseñanza que el Señor quiere para nosotros. Y hoy, a manera de introducción de esta conferencia, no de la serie, esta conferencia la he titulado Alguien detrás del engaño. Es una conferencia bien interesante y que, bueno, obviamente está enmarcada dentro de nuestra serie. Y voy a comenzar leyendo ya la palabra de Dios, así que los invito al primer libro de la Biblia. ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? Ay, qué bueno. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Y está diciendo allí Moisés, a quien se le acredita esta narrativa, lo siguiente. Pero la serpiente era, ¿cómo era? Astuta. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual le dijo a la mujer, ¿a quién se lo dijo? Ay, papá. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, vaya, sabiendo el bien y el mal. Que es, mire, yo pasé al versículo 13, hice un salto para redondear esta idea. Dios entonces, después que la mujer y el hombre comen del fruto prohibido, entonces Dios viene al huerto y los llama, ellos se esconden, toda esa historia. Y Dios los descubre y les dice, ¿qué es lo que has hecho? Le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y me parece interesante la respuesta de la mujer cuando dice, la serpiente me engañó y comí. Interesante, ¿verdad? Cómo comienza esta lectura y cómo termina. Así que después de esta lectura introductoria es bueno detenerse en 2 palabras, haga así, 2 palabras importantes que en lo particular me llaman la atención y sobre eso pues fundamento todo esto. La primera palabra es astucia y la segunda palabra es engaño. Esas 2 palabras son sumamente poderosas en esta narrativa. Y voy rápidamente en esta introducción a esta conferencia, comenzando con la palabra astucia. En griego antiguo, esta palabra es metis, que también puede significar 3 cosas importantes: sabiduría, habilidad o destreza. Pero también la palabra astucia se refiere a la capacidad de una persona de utilizar una treta, artimaña o sutileza para alcanzar sus objetivos. Es decir, valerse de una trampa para lograr un propósito, en este caso personal. Y podemos ampliar, para el beneficio de todos aquí, algunos sinónimos de la palabra astucia, es decir, palabras diferentes pero con significado igual. Entre ellos está sagacidad, sutileza, viveza, maña, arte, artería, picardía, una palabra que para nosotros no es, pero está en el diccionario, zorrería, artificio y disimulo. Esas palabras
ayudan para la comprensión de esta palabra de acuerdo pues, a la cultura donde nosotros nos desarrollamos. El diccionario de la RAE se define a astucia como a una persona astuta, como alguien que es hábil, me encanta esto, hábil para engañar o evitar el engaño, de acuerdo al asunto. Ahora, la palabra engaño en hebreo, el plural para desnudo y la palabra astuto, por cierto que la palabra desnudo aparece en esa misma narración de Génesis 3:1, proviene de la misma raíz. Puede figurarse como, y esto me pareció, esta figura retórica me pareció interesante, moverse de un tronco a otro. O sea, la facilidad para cambiar, ¿no? Un discurso o lo que se quiere lograr. Estar desnudo, descubierto, ser imprudente, astuto. Descubrimos entonces que estas palabras tienen una conexión oculta en hebreo. Y fíjense cómo esta significación oculta en el hebreo es tan radical, en el sentido de cortar en pedazos. De esa manera se ilustra esta palabra en el hebreo. Ahora, hay muchas preguntas que la filosofía y algunas líneas teológicas han tratado de darle respuestas porque son preguntas muy difíciles. Por ejemplo, ¿dónde y cuándo nació el mal? Filosóficamente es una pregunta muy complicada y muchos filósofos han tratado acerca de eso. Bueno, para nosotros obviamente teniendo como fundamento la Biblia, la palabra de Dios, podemos encontrar eso. Pero eso choca contra la mentalidad lógica del hombre. Para ellos no es posible que esa historia pueda dar una respuesta a un asunto tan complicado como cómo comenzó el mal, el origen del mal. Pero sí hay otras preguntas que nosotros podemos responder hoy aquí dentro de nuestra serie, el comienzo del engaño en la sociedad humana. ¿Cómo fue eso? Lo primero que observé y lo compartí por compartir con ustedes es que este asunto no fue de carácter natural, o sea, algo que salió así como un conejo de un sombrero. Fue algo sumamente inducido, es decir, había un propósito para desarrollar esta idea y sembrarla en el corazón, en este caso de Eva. Fíjense, el versículo 1 del capítulo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Eso me parece interesante, más astuta que todos los animales del campo. Es decir, ¿qué sobresalía? No era su forma, sino su capacidad. Eso es un punto importante. André Winning hace un comentario interesante sobre esto. Y es que, dice él, y es que la primera figura bíblica que será nombrada es la serpiente del Génesis 3:1. Quien, escuchen bien, aunque utiliza su inteligencia para engañar, lo cual se le debe reconocer, una sutileza que no tiene comparación. O sea, la manera de cómo introducir algo tan discretamente. Y dice entonces, se la ve a la serpiente así inducir la falsedad tal como si fuera una verdad. Es decir, en este análisis, para Eva no había una mala intención. Las palabras que esta serpiente estaba usando para ella era algo pues, normal. Sin embargo, en la mente de esta serpiente había una preintención, que es lo que ella quería lograr en la mente y en el corazón de esta mujer. Así que de esta manera se comienza a darse a conocer este siniestro ser cuya intención era precisamente cambiar la mente de una persona. Fíjense que la Biblia, la palabra de Dios, es una descripción interesante en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, para identificar más ampliamente a esta serpiente. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí está identificando, creando una relación clarísima entre esa serpiente, esa forma que se utilizó allí, y el tentador o el diablo.
el cual engaña al mundo entero. Quiere decir que este ser siniestro que engañó al principio a esta pareja humana, mira cómo se proyecta ahora al final de los tiempos. Esto que nos está diciendo Apocalipsis 12, 9, todavía no se ha cumplido. Pero hay esa relación importante entre el principio y el fin. Quiere decir que esta sociedad va a estar desde su principio hasta el final de los tiempos bajo un poder terrible que es el poder del engaño. Por esa razón estamos nosotros hablando este asunto. Ahora, ¿cómo se manifiesta todo esto? Bueno, se va a manifestar a través de distorsionar la palabra de Dios de una manera de engaño. Este diálogo es importante. A veces uno lee la Biblia y no le pone mucho cuidado, mucha atención a asuntos que son fundamentales. Por eso, cuando nos sentamos a leer la palabra del Señor, debemos sentarnos con la intención de extraer verdades. No dejar eso como una historia, como un relato, no, extraer verdades que puedan enseñarnos para comprender verdaderamente el propósito de Dios. Mira cómo comienza este relato, 1 al 5. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, escuche bien, porque aquí voy a tener un comentario interesante. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Mira la respuesta. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pongan atención, si tienen su Biblia abierta, porque llama la atención la pregunta de la serpiente. Según él, la serpiente, no comáis de todo árbol del huerto. Sin embargo, la serpiente está distorsionando con esta pregunta lo que Dios ha dicho. ¿Sabe cómo se le llama a esas preguntas? Se les llama capciosas. Son preguntas intencionales para confundir a la persona, ¿ya? Así que el diablo está haciendo aquí, y perdone que a veces esa serpiente y diablo es la misma broma, está usando una pregunta capciosa para confundir, en este caso, a Eva. Cuando tú lees el capítulo 2, versículo 16, no es exactamente eso lo que Dios dijo. Escucha bien. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo la serpiente? Con que Dios dijo que no podrás comer. ¿Están conmigo, verdad? Hay una intención clarísima, confundir. Fíjense que aquí se hace un trabajo tremendo, ¿dónde? En la mente. La intención del diablo, la serpiente, era precisamente atacar la mente, los pensamientos para crear confusión. Usar la palabra de Dios para fines de confundir ha sido una reiteración del diablo. Él ha usado la palabra de Dios para confundir y enredar al oyente. Incluso lo quiso hacer con el Señor Jesucristo. ¿Qué usó el diablo allá en el desierto para tentar al Señor? ¿Qué usó? La palabra de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, cita la Biblia, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Segundo intento y tercer intento. Todas las veces lo hizo con la intención de tentar al Señor. ¿Cuál era la tentación? Precisamente desobedecer al mandato de Dios. Y obviamente Jesús habría caído en la trampa en una forma de demostrar que ciertamente la palabra de Dios iba a cumplir. Qué manera tan manipuladora de llevar la mente de alguien. Entonces, ¿qué intentaba el diablo? Principalmente estaba tratando de hacer lo mismo con Jesús, lo que hizo con Adán y Eva, y lo que hace contigo y conmigo. Generando palabras
como dice Pablo, enviando dardos a nuestra mente, palabras de una o de otra forma, pero la intención precisamente al final y al cabo es engañar. De manera que nosotros, verdaderos discípulos del Señor, y cualquiera que esté en el ministerio del Señor, llámese apóstol, llámese maestro, pastor, evangelista o profeta, debe circunscribirse a las palabras del apóstol Pablo cuando escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Atención a esto. Sino que hemos renunciado a lo oculto y lo vergonzoso. Esta decisión que el apóstol está hablando de su equipo apostólico en relación a la verdad, debe ser la decisión de todos los que estamos aquí. Renunciar a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Es decir, solamente con la verdad tú puedes impartir o impactar a la persona que está a tu lado. Pero para lograr eso, entonces, ¿qué hay que hacer? Renunciar a la astucia, renunciar a la falsedad y centrarse en la verdad. Y este es el conflicto que tenemos hoy y esta es la razón de esta serie. El conflicto que tiene la verdad y que obviamente tendremos todos aquellos que tienen la verdad. ¿Cuántos tienen la verdad del Señor? Pero si tú tienes la verdad, tienes un conflicto. Esa verdad que tú crees, basada en la palabra de Dios, en cada tiempo y momento está siendo asaltada por el error. Y de diferentes maneras que las vamos a ir dilucidando en el transcurso de esta conferencia. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? ¿Por qué le está diciendo no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios? Obvio, porque ya en los tiempos del primer siglo, segundo siglo de la iglesia, ¿qué había? Bueno, habían todas las corrientes filosóficas provenientes de Grecia, pero también se habían levantado muchas tendencias pseudo-cristianas que estaban atacando la verdad que Pablo y este equipo apostólico estaba predicando. Así que ya ellos estaban expuestos a este ataque tremendo de la adulteración de la palabra de Dios. Mira qué interesante cómo se usa la palabra adulterio en el sentido de la palabra del Señor. Ser infiel ¿a qué? A la palabra de Dios. Moviéndola de acuerdo al capricho, a la concupiscencia de aquel que de alguna manera está afectando la verdad bíblica. Hoy es importante entonces en esta conferencia alguien detrás del engaño. ¿Quién está detrás del engaño? Creo que ya lo sabemos, ¿ya? Pero muchas veces creemos conocer a alguien y realmente no lo conocemos. ¿Usted cree que me conoce a mí? Yo no te conozco a ti. Yo te veo en el templo. Veo que lees la Biblia, ves que cantas, pero yo no estoy metido en tu casa. Tú no estás metido en mi casa. Así que, qué importante es conocer a la persona. Conocer a la persona nos da la capacidad de tratarlo, como decirle, la confianza que podemos desarrollar en esa persona. El diablo, Satanás, Mandinga, la Sayona, esos nombres. Pero conocer el nombre no significa que tú conozcas el personaje. ¿Estás conmigo, verdad? Y mientras no conozcamos a nuestro enemigo, mayor dificultad tendremos de enfrentarlo y destruirlo. ¿Cuántos quieren conocer al diablo? No te preguntes qué quieres, necesitas. ¿Estás conmigo, verdad? Oye, necesitas conocer al diablo. Porque cuando tú conoces al diablo, no ese que parece con cachitos, una cola que termina en punta de flecha. No, eso es caricatura. Ahora usted me va a preguntar, pastor, ¿y cómo conozco al engañador? Tienes dos maneras de hacerlo. Número uno, primero que nada, fundamentarte en la palabra de Dios que sí lo describe.
Pero cuando la palabra de Dios te lo describe y el enemigo se te aparece ahí como un ángel de luz, ya tú tienes un fundamento básico para saber, este es el diablo. Diga el Señor, lo reprende. Conoce al enemigo y conócete a ti mismo. Es una frase filosófica interesante del gran estratega chino Sun Tzu. Y esta palabra precisamente aparece en su obra El arte de la guerra, que está hablando en ese libro de la guerra real, ¿no? Y esta frase significa que para vencer a tu enemigo es necesario conocer sus debilidades. Es como en un ring de boxeo. Están los dos contrincantes allí dándose golpes, pero previo a eso, sus entrenadores, viendo peleas anteriores del contrincante, van a descubrir cuáles son las debilidades de esa persona. Y en la pelea, ¿dónde se van a centrar ambos? En las debilidades de ambos. Van a atacar allí. Si es en la parte baja, pues hay que golpear ahí. Si es en la parte de arriba, hay que golpear arriba. Si el tipo es muy duro y yo no soy tan duro, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? Ponlo a correr, cánsalo. Es una estrategia también. Entonces, demostrar sus debilidades y atacarlas en el momento adecuado. Esa es la estrategia que plantea este autor en sus libros. Ahora, mire, es tan importante lo que les estoy diciendo que los judíos, conocedores de la historia bíblica, conocedores del hecho del huerto y lo que pasó allí a través del engañador, toda una vida religiosa, porque los judíos históricamente son religiosos, ellos no tenían un conocimiento claro de la naturaleza del engañador. Así que Jesús se va a dedicar a describirles a ellos y a nosotros hoy cómo es el engañador. En primer punto, Jesús le dice, Él es un mentiroso. No le crean porque Él es mentiroso. Juan capítulo 8, versículo 44, les decía Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Padre, ay Dios mío. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mira el énfasis en la palabra mentira, 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 padre de mentira. Ahora, cuando Jesús le dice a ellos, dice, no, perdonen este coloquialismo, sape gato. Nosotros somos hijos de Abraham. Pero eran hijos de Abraham, pero no conocían al enemigo. Escúchame, es bueno conocer a Dios, es necesario conocer a Dios, que es tu amigo, pero es necesario, absolutamente necesario, conocer a tu enemigo. De eso se trata pues todo esto. Jesús decía, Él es un asesino. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar, destruir. Su fin es la muerte del ser humano sin la esperanza del Salvador. Así que este homicidio que el enemigo trama, escúchame bien, tiene una proyección eterna. Si logra que tú te vayas a la eternidad sin Cristo a través de todas las malas mañas que Él haga, entonces, voy a decirlo claramente, te vas al infierno. Y ahí ya no hay retroceso. Y lo más tremendo es que el diablo, y voy a usar esta frase muy propia, el diablo está jugando al carnaval todo el tiempo. ¿Qué es lo más descriptivo del carnaval? Díganlo sin miedo. ¿Qué es lo más el disfraz? Pero ¿quién está detrás del disfraz? No lo sabemos. Me refiero al carnaval literal. Los que tienen 60 o más recordarán las negritas. Ese disfraz barato. ¿Ah, que no me conoces? ¿Recuerdan? Eso no lo saben los muchachos.
Ah, pero ¿quién está detrás de esa pintura? Está alguien, puede ser tu amigo, puede ser un enemigo, puede ser un conocido, un desconocido. En fin, no sabes. Bueno, Satanás juega eso, a usar el disfraz. Él se transfigura como ángel de luz. Su disfraz favorito es la luminosidad, lo angelical. Y no es maravilla, decía el apóstol Pablo a los Corintios 11:14, segunda carta. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y cuál es la intención? Engañar. No ser descubierto. Pero los que estamos en esta reunión hoy tenemos toda la intención de descubrir al engañador para no ser engañados. En esta trama de quitarle el disfraz a este antihéroe, es cómo opera el gran engañador. Él debe tener una estrategia, una forma de lograr su propósito. ¿Cuál es el propósito? Engañar. ¿Cómo logro engañar a fulano de tal? ¿Sabes? He aprendido teológicamente, bíblicamente, que el diablo no te conoce a ti. El diablo no me conoce a mí. Pero el enemigo tiene una estrategia importante que yo la he llamado la estrategia del tanteo. Usted sabe lo que es tantear, ¿verdad? Yo tuve una consulta médica esta semana con el cardiólogo e internista que me atiende y entonces me hizo mi examen físico y comenzó a tantearme. ¿Te duele? ¿No te duele? ¿Te duele? ¿A cuántos le han hecho eso? ¿Y no les ha causado risa? Ay, no, doctor, me hace risa. ¿Sabe? Si me va tanteando y no siento nada, gloria a Dios. El problema es cuando sientes. ¿Qué ha descubierto el profesional allí? Ahí hay un problema, hay una debilidad. Entonces, la estrategia del tanteo, así como yo lo llamo, dice, usted va a colocar estrategia del tanteo según el filósofo José Hernández. Eso es lo que el enemigo hace realmente. Va golpeando, va golpeando, va golpeando, va tocando, y donde mostramos debilidad, ¡pau!, ahí pone la tentación. Es un problema de erotismo, es un problema de sexualidad, bueno, ahí te va a poner la trampa. ¿Ya? Es el dinero, por ahí te va a agarrar. Es el temor, es el engaño, por ahí te va a atacar. En fin, así él va obrando, así él va operando. Por su gran astucia, este gran enemigo posee medios para concretar lo que llamamos el engaño. Pablo, escribiéndole a Timoteo la primera carta, capítulo 4, versículo 2, nos revela una de las maneras en que el enemigo opera para lograr el engaño y destruir. Y es difundir malos mensajes a través de maestros humanos. Es decir, el diablo puede usar al ser humano para su propósito, para su objetivo. Y yo veo en el mundo espiritual al diablo teniendo cualquier cantidad de esclavos espirituales para generar el mal. Tiene asesinos, tiene falsos maestros, tiene violadores, gente que está a su servicio y que él les pone el asunto y esas personas van a operar. No es el mismo, son esas personas a través de la influencia del gran engañador. Y en este caso en particular, y en este pasaje que voy a leerles, está revelado que usa seres humanos para engañar a otros seres humanos. Tales enseñanzas, escuchen bien, tales enseñanzas vienen por medio de hipócritas mentirosos cuyas conciencias han sido cauterizadas. ¿Cauterizadas por quién? Alguien está obrando, así como hace el titiritero, moviendo al individuo para completar un objetivo. Ahora, y aquí para mí este es el asunto que para el interés nuestro y de esta serie identificamos hipócritas mentirosos. Quizá
lo más exquisito del enemigo para generar duda y división. Él se amarra a una cosa que se llama apostasía. No voy a tocarla porque al final la voy a definir. Pero él es un provocador de la apostasía. Y son aquellas personas que siguen doctrinas de demonios. Aquellos que siguen a esos hipócritas engañadores. Y cuyo propósito, escúchame bien, cuyo propósito es apartar a la persona de la fe. Realmente eso es apostasía. Lograr que la gente se aparte de la fe. ¿Y qué cosa? Y prestar atención a la doctrina de los demonios. Eso es un asunto serio porque implica una desviación de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Hay una cosa más tremenda. Y a uno como pastor, cuando ve una persona que llega a Jesucristo, la evangelizamos, la bautizamos, la entrenamos y está sirviendo al Señor y de repente se aparta, no hay una cosa más dolorosa para un pastor que eso. Es como el pastor literal de ovejas que se le pierde una oveja y ¿qué hace? Comienza a agotar recursos para conseguirla. Eso es sumamente doloroso, pero también porque eso tiene unas implicaciones tremendas. La apostasía trae como consecuencia un distanciamiento de Dios. Es una persona que va a estar viviendo sin Dios. Y lo más tremendo es que pueda morir en esa condición. Porque la realidad eterna va a ser sumamente dolorosa. Su primera carta, Pablo a Timoteo 4:1. Quiero decirles que el apóstol Pablo fue un soldado increíble de la defensa de la fe en tiempos muy dramáticos, donde se levantaron muchas filosofías y muchas doctrinas pseudocristianas. Y él decía proféticamente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esta implicación es importante. Porque a esas doctrinas el apóstol Pablo les da una calificación. ¿Cómo las califica? Doctrinas de demonios. O sea que no es una filosofía cualquiera de una mente humana, nacida en una mente humana. No, no. Una doctrina de demonios inspirada precisamente por el engañador, cuyo objetivo es engañar a la persona, confundir a la persona. Y aquí tenemos que irnos directamente a las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra principados, contra gobernadores, contra potestades. Está hablando de entes espirituales poderosos para destruir. Y en esa faceta está entonces también lo relacionado con la doctrina, con lo que entendemos de la palabra de Dios. Otra cosa importante, cómo opera este engañador, es generar duda en la mente. Y por eso lo estuvimos viendo en esos primeros versículos. Capítulo 3, versículo 1 al 5. Ese diálogo, un diálogo importante, donde Satanás trata de embaucar en ese diálogo, confundir, desviar, desatar cosas para inducir el engaño en la mente. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado con nuestra mente, que todo aquello que escuchamos no debe ser expuesto al diálogo. Escucha lo que estoy diciendo. Lo que escuchas no debe ser expuesto al diálogo, debe ser expuesto a la palabra de Dios. Ese es nuestro filtro. Si pasa, está bien. Si no, olvídate de eso y no sigas esa discusión. Mi hermana mayor, hace muchos años, ya actualmente está muy enferma, mi hermana por parte de padre, ella entró en la doctrina de los testigos de Jehová. Y una vez vino aquí a Valencia a una gran convención que tenían y se hospedaron con nosotros. Ella y otra joven.
Y comenzamos a hablar, bueno, entramos en el tema religioso. Y yo te doy y tú me das, yo te doy y tú me das. Hasta que llegó un momento en que yo dije, mi hermana, tú eres mi hermana. Y nosotros tenemos que tener por encima eso, ese nexo. Ni tú me vas a ganar a mí para ti, ni yo te voy a ganar a ti para mí. Porque tenemos posiciones, ya nos dimos cuenta que nuestras posiciones están bien definidas. Así que no hablemos más del tema, ni ahora ni nunca. Respeto. Pero cada vez que yo me veo entonces con mi hermanita Matilde, dale, dale, no, por favor. No vamos a lograr nada. Incluso lo que se pudiera lograr allí es un distanciamiento, un problema ya personal por causa de la religión. En esos casos usted, silencio por favor, cállese la jeta y ore. Y orar, pero también muestre que su verdad es verdadera. Porque hay verdades no verdaderas. Pero jugando sobre lo falso y lo verdadero, la serpiente insinúa una duda a la mujer, André Winning. Eso era lo que buscaba. Lo buscó y lo consiguió. Embaucó a la mujer. Quiero mostrarles algo más antes de terminar. ¿Qué es lo que yo he llamado las características del engañador? Escúchame bien. Estas conferencias hay que darlas suavemente. Suavemente, porque mucha información de repente se diluye el asunto. Características del engañador. Cuando lees el capítulo 3 de Génesis, versículo 1 al 5, y escúchame bien lo que hay que hacer con la palabra, y analizas las preguntas y las respuestas de la serpiente, puedes descubrir su astucia para envolver la mente de Eva. Esto no es una conversación como la que nosotros tenemos muchas veces, que va diluyéndose, como vamos viniendo, vamos viendo. No, aquí hay un plan preconcebido. En la mente de la serpiente habían preguntas prediseñadas. Así que hay toda una intencionalidad. Y aquí entra lo que yo llamo un juego de la mente. Quizás le estás viendo la cara a la persona. Perdona que te ponga de ejemplo. Pero aquí adentro, tú estás viendo más allá. ¿Están conmigo? Estás auscultando o estás tocando. Y eso lo estaba haciendo en ese momento, Génesis 3, 1 al 5. En ese momento, la serpiente, y esta es mi imaginación ahora, no estaba viéndole la cara a Eva, que por cierto, Eva era una emborota, ¿sabes? ¿Sabes por qué digo eso? Porque Dios mismo la creó con sus manos. Les puso las curvas necesarias. Y como dicen por ahí en Villano, decían dicho, tantas curvas y yo sin freno. No se me han ido, ¿verdad? Mira cómo comienza. Con que Dios os ha dicho. Mira, ¿a quién está atacando aquí? ¿A quién está atacando? Nada menos y nada más se está metiendo con Dios. Con que Dios. Y yo me imagino aquí el tono de voz que usó la serpiente para referirse a Dios con mucho odio, resentimiento. Os ha dicho, no comáis, escucha la pregunta, no comáis de todo árbol del huerto. Cuando realmente eso no fue lo que Dios les dijo. Mira cómo está distorsionando la palabra de Dios. Dios les dijo, pueden comer de todo árbol. E hizo la excepción del árbol, del bien y el mal. ¿Están conmigo, verdad? Mira con lo importante de leer y analizar. De pasar de un versículo analizado a otro.
Porque esto está disperso. Lo que dijo Dios en un momento y en el momento en que la serpiente está con Eva. Dios les dijo algo aquí, pero ahora Él está diciendo. Dios les dijo a ustedes entonces, no coman de todo árbol del huerto. Ah, pero ella sigue la conversación. Esa Eva estaba tremenda. Intención. Intención. Al principio de la conversación, escúchame bien, Satanás hace una cosa que es un insulto a la divinidad. Cuestionar a Dios. Es un pecado cuestionar a Dios. Primero porque Él es el creador, segundo porque Él es la verdad. No es que tiene la verdad, Él hizo la verdad. ¿Qué cuestionó? La enseñanza de Dios, la autoridad de Dios. Y mientras, escúchame, continuaban hablando, sustituyó su propia enseñanza, es decir, la enseñanza de Dios. No solamente lo cuestiona, con que Dios dijo. Y luego falsea lo que Dios dijo. Hay gente, mira, los agnósticos, por ejemplo, al parecer no niegan la existencia de Dios. Pero el agnóstico cree difícil conocer a Dios. ¿Están conmigo? Es difícil. Entonces, son mentes que están cuestionando una verdad. Porque ¿qué es lo que nos dice que Dios existe? Muchas cosas, pero entre todas, por favor, esta creación natural. Los científicos, los ateos, por ejemplo, entran en un conocimiento de investigación que al finalmente terminan creyendo en Dios. Estoy siguiendo una línea ahora en Instagram de las cosas buenas que están por allí, de ateos que están conociendo a Cristo. Porque ellos mismos se han dado cuenta, después de tanto estudiar, esto no puede ser una casualidad. Esto no puede ser un choque cósmico. Aquí pasó algo más profundo todavía. Cuestionar la palabra de Dios y sustituir la palabra de Dios son tremendos pecados. Es cambiar entonces radicalmente lo que Dios dice o parcialmente. Escúchame bien. Una cosa es que una persona cante como tú, aplauda como tú, se reúna como tú en algún lugar, pero eso a mí no me dice que es igual a mí. ¿Anotaste esa frase? Hoy en día, escúchame, tenemos que estar pendientes de diferenciar formas y contenido. Hay congregaciones que cantan como nosotros en las mismas canciones. Los católicos, por ejemplo, y si hay algún católico aquí con respeto lo digo, cantan ahora nuestros coritos y nuestras canciones. Pero ¿cuál es el contenido? ¿Qué es lo que enseñan? No te dejes meter gato por liebre. Mira el contenido. ¿Qué es lo que dice? Jesús estaba tan interesado en saber cuál era el contenido de la gente acerca de Él, que le preguntó a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Vamos a ver. Ellos dicen que tú eres un gran profeta. Y Jesús le dice, ¿y ustedes? Nosotros creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Ya el tiempo me va a dar un cogotazo. Pero ya estoy terminando. Mira, ¿sabes qué otra cosa le dijo el diablo a Eva? Cuestionando lo que Dios dijo. No moriréis. Dios les dijo, van a morir. Él les dice, no moriréis. Cuestionando lo que el Señor está diciendo. Fíjense, Él dice, no, pero también le da una argumentación. Hay personas que pueden decirte no, pero no te saben explicar el asunto. No, esta serpiente era astuta. Dice, no moriréis. Si no sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Intención. Sustituir su propia enseñanza por la de Dios. Y así andan muchos por ahí hoy en día. Enseñando contrariamente a lo que dice Dios, o montándose sobre la palabra de Dios para argumentar algo ya caprichoso y concupiscente, personal.
con urgencia predica la palabra de Dios. Hazlo sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Escúchame, porque él está diciendo, el apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo, ¿por qué le dijo todas esas cosas que le acabo de leer? Llegará el momento profético en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que, guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que les digan lo que desean oír. Estas personas, en vez de escuchar la verdad, se volverán a los mitos. La mentira. El punto de quiebre, mis hermanos, el punto de quiebre en este diálogo, escúchame, esto es interesante, fue la elevación del ego, del yo, del orgullo humano a Eva. Y seréis como Dios. Si a usted le dicen, todos los que estamos aquí somos pobres, ¿verdad? Nos reunimos para una pizza hoy, pero bueno. Y nos dicen, ¿tú quieres ser rico? ¿Qué respondería usted si usted está pelando? ¿Qué respondería usted? ¡Claro que quiero ser rico! No tanto como Elon Musk, pero sí. 1 milloncito por lo menos. Pero ahora él le está elevando el ego, el deseo humano. Y seréis como Dios allá. Sabiendo todo, los chismes de todo el mundo. Sabiendo el bien y el mal. La seducción final es la más poderosa porque era lo mismo en que Satanás cayó. Él está repitiendo su propia historia. ¿Qué quería hacer Luzbel? ¿Qué quería hacer? Ser como Dios. En lo cual cayó y dijo, voy a ver si esto me da resultado esta vez. Y le ofreció divinidad. Eva trató de convertirse en un Dios por ella misma. Y sabes, es un gran pecado, se llama rebelión. Rebelarse contra Dios es lo más terrible que pueda ocurrir. Ese deseo humano de ser dioses se convierte en Satanás. ¿Alguien quiere ser un dios? Te convertiste en el diablo. Eres un anticristo. ¿Qué decía Luzbel? Subiré al cielo. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Y seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14. Y mira esta belleza con la que voy a terminar. Mientras Luzbel quería subir al cielo, se uniría a las estrellas, pavoneaba por ahí entre las estrellas. Y declara al final, y seré como Dios. ¡Qué belleza! Jesús vino a esta tierra, se despojó de toda gloria y se hizo como uno de nosotros. Y entonces declara Jesús, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y dar mi vida en rescate por otros. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Padre, gracias te damos, porque una vez más en lo personal he cumplido con mi asignación de ser un atalaya, advertir, hablar al corazón de las personas. Gracias por esta audiencia que ha escuchado sabia e inteligentemente estas palabras. Pero te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que estas palabras que han llegado a la mente lleguen al corazón, lleguen a la voluntad y entonces estén prestos para obedecerla. Amén y amén y amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Levanten su mano, por favor. ¿Alguien todavía no lo ha hecho? ¿Sabes lo que eso significa? Creer
que Jesús es el Salvador, confesarlo y aceptarlo como tal, y serás salvo. Si hay una persona aquí hoy, no te vayas sin confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Voy a hacer solo un llamado, uno solo. ¿Hay alguien aquí hoy que quiera conmigo confesar el nombre de Jesús? Si lo hay, levánteme la mano en señal de que quiere confesar a Cristo como su Señor y Salvador y que no quiere estar bajo el manto del engaño, sino en la verdad que es en Cristo Jesús. ¿Hay esa persona? Un gran abrazo. Dios los bendiga a todos.